de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos que encontramos en el 9º domingo después de Pentecostés y celebramos la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que es de segunda clase, pero si cae su festividad en domingo, prima sobre el domingo, convirtiéndose en fiesta de primera clase, y por eso es que se dice la misa de la transfiguración. Como vemos, fue una revelación, una manifestación de su gloriosa divinidad. Nuestro Señor, resplandeciente como la nieve, luminoso, glorioso y todopoderoso. Si miramos el contexto de la transfiguración, fue a los 6 días, como dice San Marcos, después de anunciarles su pasión y muerte, y habiéndose entristecidos los apóstoles, con lo cual quiso fortalecerlos, eligiendo a los 3 apóstoles más privilegiados: San Pedro por su profunda fe y amor hacia nuestro Señor, Santiago, primer mártir, que murió por nuestro Señor, y San Juan, su hermano, el discípulo más amado por nuestro Señor, dada su pureza y virginidad, y siendo tan allegado a nuestro Señor, y por eso lo luminoso de su evangelio, en el que afirma contundentemente la divinidad de nuestro Señor, y así queriéndolos fortalecer, les muestra el resplandor de su gloria, que había sido eclipsado, por así decirlo, al encarnarse en un cuerpo pasible. Se anonadó, se hizo nada, mal interpretado por los protestantes e incluso por muchos teólogos católicos, creyendo que la encarnación es una especie de rebajamiento de nuestro Señor, que se anonada, que se hace nada al hacerse hombre, y es todo lo contrario. Eso manifiesta el poder divino, solamente Dios puede encarnarse. Ni el demonio puede hacerlo. Y cuando se habla por ahí de que el anticristo en la Salet es un demonio encarnado, es una manera un poco laxa de hablar o de expresarse, pero no hay que tomarlo en la precisión teológica, porque en sí mismo es absurdo. Solamente se puede encarnar Dios y cualquiera de las 3 divinas personas, o las 3 juntas. Pero la que se encarnó de hecho fue la del Verbo, pero Santo Tomás lo deja muy bien claro, diciendo cuál era la conveniencia que fuera el Verbo.
la segunda persona, pero pudo haberse encarnado también el Padre y el Espíritu Santo en una misma humanidad. Tendríamos 3 personas divinas y un solo hombre verdadero. Que de esto no se hable mucho, bueno, eso es otro problema, porque no se sabe mucho. Así que no nos sorprendamos. Pero fue más conveniente que fuera el Verbo. Y las razones las explica Santo Tomás. De todos modos está también la concomitancia. Allí donde está una persona están las 3. Pero no es lo mismo por concomitancia que por encarnación. Cuidado, distinciones teológicas que han desaparecido porque la teología, mis estimados hermanos, como ciencia sagrada, decayó hace siglos. Esta crisis de hoy nace remotamente en la decadencia teológica como ciencia sagrada. Se desacralizó y se perdió la sapiencia sagrada por el voluntarismo nominalista, por toda esa concepción kempiana, sentimentaloide y afectiva, que cuaja en el protestantismo, que viene de la devoción moderna y de toda la mística alemana con el gran maestro Eckhart, gran gnóstico hereje. Así de claro. Pero esta historia no se cuenta, no se conoce, y se la ha asumido y vivido, y con una teología decadente, más una filosofía decadente, la corrupción llega hasta donde estamos hoy. Y por eso no hay los elementos teológicos, doctrinales, para defender la verdad con contundencia, y por eso los obispos son de pacotilla. Mitre y báculo, pero huecos. Con verdaderos obispos, pontífices en la doctrina, no hubiera acontecido jamás el Vaticano II. Pero todo este deterioro comenzó hace 1000 años, por lo menos. Pero fue imperceptible. Se asumió, la teología se convirtió en opinión, y eso es lo que se le enseña a los seminaristas. La opinión de un teólogo, la del otro y la del otro, y da a ver cuál te gusta más según tu escuela. Lamentable. Y todo por no afianzarse en esa lumbrera de Santo Tomás de Aquino, el angélico doctor, común de la Iglesia. Y muchos, diciéndose tomistas, se hacen más amigos de los enemigos por aceptar principios deleterios y en contra de lo que el glorioso Santo Tomás exponía sabiamente. Y hasta en París, la gran universidad, fue combatido. Eso nos demuestra entonces cómo son las cosas. Y no nos extrañemos que hoy el clero sea indocto de teología, ni se sabe. Uno más bruto que el otro. Y toda la religión se convierte en una moralina. Y los sacramentos se despachan como maquinitas con robot humano. Porque eso es lo que se convierte el clero cuando desciende de su jerarquía sacerdotal y teológica. ¿Qué vamos a hacer? Así que todo esto no viene de ahora.
La decadencia comenzó hace muchos siglos. Y con la decadencia teológica, la moral y la espiritual. No hay nada que hacer. Pero si yo me invento que me santifico sin que mi inteligencia capte las verdades divinas en la medida de lo posible, puro sentimentalismo barato, afectivo. Eso fue el Kempis. Y eso nutrió a todo el clero. Ni Monseñor Lefebvre se salvó, el pobre. Lo que pasa es que él, con una teología sólida, con una profunda piedad y sabiduría, se le equilibró. Pero de que todos se contaminaron, ninguna duda. Y eso de ver a los santos y santitas de cachetitos colorados es el mismo cuento. Así que la santidad de San Juan Bautista, curtido y rudo, no. Por eso los sacerdotes maricones, y me perdonan, porque creen que entre más afeminado sea, más santo es. Sí, será más mariconcito, perdónenme, las cosas como son. Y si no, ¿de dónde sale tanto pedrasta y homosexual dentro del clero y del Vaticano? Que habría que cortarles la cabeza. Pero es santidad. Sí. Bueno, aguantemos. Pero alguien en la iglesia tiene que decirlo y condenarlo y salvar el honor del sacerdocio. Así de claro. Pues bien, entonces nuestro Señor se encarna en el esplendor de su poder divino, pero se anonada, no por el hecho de encarnarse, que debiera de ser por la misma unión hipostática en la persona del Verbo divino, cuerpo glorioso e impasible, inmortal, pero eso no redundó en el cuerpo humano de nuestro Señor para que sea susceptible de sufrir, padecer y morir en la cruz para redimirnos del pecado. Entonces no redundó esos efectos que le correspondían por propia naturaleza de la unión en la persona del Verbo divino, fueron parados para que el cuerpo sea pasible, mortal y no glorioso e inmortal. Y por eso se anonadó, que es muy distinto. Y pues entonces, nuestro Señor, ante esa tristeza de los apóstoles, quiere consolidarlos, mostrándoles su gloria. Y por eso entonces lo ven glorioso como y resplandeciente como la nieve y la luz del sol. Y se presentan Moisés y Elías. Santo Tomás de Aquino dice, Elías no con su cuerpo, sino a la manera como un ángel puede presentarse en forma corporal, porque no es resucitado, Moisés. Y Elías sí, porque fue arrebatado a un lugar misterioso con su cuerpo sin morir. Entonces sí se presentó en su propio cuerpo. Y nuestro Señor se presentó en su cuerpo glorioso, pero en la gloria de su claridad, no de su inmortalidad, como lo dice Santo Tomás de Aquino. Otra distinción más. Porque todavía su cuerpo es pasible inmortal en la transfiguración. Entonces manifestó
parte de esa gloria en el dote o en el don de claridad, pero no en el don de la impasibilidad y de la inmortalidad, porque iba a los pocos días a padecer y morir en la cruz. Así de sencillo. Entonces, con esa gloria de su divina majestad, para consolidarlos el día de su pasión y muerte. Pero hay más. Esa consolidación de la gloria divina de nuestro Señor es en la gloria de su divina majestad, con todo el poder de Cristo Rey el día de su parusía. El aspecto apocalíptico, parusíaco, que el clero indocto y antiapocalíptico y antimilenarista judaico a más no poder ha ignorado, o peor aún, paladinamente negado. Y para que vean que no me voy con artilugios, lo dice clara y textualmente San Marcos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, transfiguración de Jesús. Y les dijo: en verdad os digo, entre los que están aquí, algunos no gustarán de la muerte sin que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó solos aparte a un alto monte y se transfiguró a su vista. Está explícito, más explícito que en el Evangelio de San Mateo, porque me habla, algunos no morirán sin ver ¿qué? El reino de Dios. ¿El cielo? No, el reino de Dios. Con poder, es decir, con poder de su divina presencia y majestad. ¿Cuándo? El día de su parusía. Pero dirán que estoy estirando. No, porque la epístola que hemos leído de San Pedro, y que ahora la voy a releer, tomada de Monseñor Straubinger, me dice, hablando de la parusía del Señor, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la parusía. Algunos traducen la venida, la parusía. Aquí está mejor traducido del texto original, cosa que no se vio en el texto del misal de Don Lefebvre. Y la parusía de nuestro Señor, según fábulas inventadas, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad. ¿Cuándo? Pues Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando de la gloria majestuosísima le fue enviada aquella voz: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros estando con Él en el Monte Santo. ¿Cuál? En el Monte de la Transfiguración. Queda clarísimo. Y eso sin meterme en las 2 notas muy apocalípticas y parusiacas del gran padre o Monseñor Straubinger.
entonces queda irrefutablemente contextualizado y probado. Pero eso, ¿quién lo ha predicado en la iglesia? Esto ha pasado durante 2000 años desapercibido. Claro, en la Edad Media no urgía. Hoy sí urge. Y es fundamental. Y no se puede escamotear ni pasar por alto. ¿Y quién lo predica? Que yo sepa, nadie. Y por eso hago énfasis. Y la prueba está ahí, es escriturística e irrefutable. No es una opinión, no es una exégesis más de lo opinable. Es la literalidad de las escrituras interpretadas como deben de ser. Y ese ha sido el gran pecado de los hombres de iglesia, que no supieron dilucidar la cuestión y exponerla para que estuviéramos preparados en estos tiempos evidentemente apocalípticos, y para que así la iglesia perseguida y reducida a su mínima expresión, sin pastores que la apacienten en la verdadera doctrina, puedan mantenerse incolumes con una fe pura y virginal. Vemos la obra satánica que hay detrás de todo esto, y de los idiotas útiles, papanatas y mitrados y perlados y petrificados en su supina ignorancia, cuando no odio diabólico a la verdad de Dios. Y por eso entonces se escuchó, vemos por lo menos 2 veces, este es mi hijo bien amado, el bautismo y en la transfiguración. Y lo vieron con todo el poder, y por eso dice San Marcos que verían algunos antes de morir la gloria de Dios, el poder divino de Cristo, el día de su parusía. Porque lo dice San Pedro, nosotros lo vimos en el Monte Santo, no son fábulas. Y está hablando San Pedro en su segunda carta, en ese pasaje de la parusía de nuestro Señor. Más claro no puede ser, más contundente no puede ser, y más ignorado tampoco puede ser, dada la estupidez humana y en especial del clero. Por eso se tenía que podrir esto. Entonces, mis estimados hermanos, nada más apocalíptico que la transfiguración de nuestro Señor, y nada más esperanzador y consolador, si quieren, aunque mucho consolador no me gusta, porque van a empezar las viejas beatas, que creen que la religión es beatería. La religión es teología, doctrina, verdad, misterios de Dios. Y los curitas chamanes que quieren unos fieles de pacotilla a su alrededor. Y eso es lo que vemos aún en la tradición. ¿Qué vamos a hacer? Pues conmigo no es así la cosa. El pastor apacienta con la verdad.
no con el sentimentalismo afectivo y feminoide, sino con hombría y virilidad, en la santidad de la verdad, y punto. Pero toda esa espiritualidad, esa moral, hace rato que nos enseña. Y por eso si yo veo a un cardenal muy suavecito, afeminado, ¡ay, qué santito! Tu abuela de santo. Pedazo de... Me trago las palabras. Bip, 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 como por ahí pone. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces para mantenernos como los apóstoles, recordemos la transfiguración, para que en esta segunda crucifixión de Cristo en su cuerpo místico, que es la Iglesia, podamos permanecer de pie, como Nuestra Señora al pie de la cruz. Y así tener esa gloriosa esperanza, esperando ver si es que toca o si no toca, pero esperanzados en esa parusía gloriosa y poderosa de la majestad de Cristo Rey. ¿Qué más esperanza? ¿Qué más consolador? ¿Qué más tonificador no puede haber en medio de esta hecatombe, donde prácticamente queda poco y nada? Y lo que se dice hoy, Iglesia, vean qué es. Un mare magnum de confusión, de tinieblas, de errores. Y a veces es peor la confusión que el error. Porque en la confusión yo no sé qué es bueno, qué es malo, qué es verdad, qué es error. Pero en el error, para reconocerlo como tal, tengo que saber qué es la verdad. En la confusión no. No hay el paradigma. Entonces, por eso la confusión es peor. Y más profundas las tinieblas de Satanás. Que nos sirva entonces en esta fiesta de la transfiguración, de esa manifestación de la gloria de nuestro Señor en su divina majestad. Y que eso nos consolide y nos ayude a perseverar como Nuestra Señora al pie de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. El discípulo más amado por nuestro Señor, dada su pureza y virginidad, y siendo tan allegado a nuestro Señor, y por eso lo luminoso de su Evangelio, en el que afirma contundentemente la divinidad de nuestro Señor, y así queriéndolos fortalecer, les muestra el resplandor de su gloria, que había sido eclipsado, por así decirlo, al encarnarse en un cuerpo pasible, sea con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica.
Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 9º domingo después de Pentecostés y celebramos la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que es de segunda clase, pero si cae su festividad en domingo, prima sobre el domingo, convirtiéndose en fiesta de primera clase, y por eso es que se dice a los 6 días, como dice San Marcos, después de anunciarles su pasión y muerte, y habiéndose entristecidos los apóstoles, con lo cual quiso fortalecerlos, eligiendo a los 3 apóstoles más privilegiados, San Pedro por su profunda fe y amor hacia nuestro Señor, Santiago, primer mártir, que murió por nuestro Señor, y San Juan, su hermano, la misa de la transfiguración. Como vemos, fue una revelación, una manifestación de su gloriosa divinidad. Nuestro Señor, resplandeciente como la nieve, luminoso, glorioso y todopoderoso. Si miramos el contexto de la transfiguración,